del fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Junto a anillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1839. Derribar la nave. Parte 2. Casi todos los que habían venido con Muka sintieron el corazón latir un poco más rápido que antes. Se preguntaban si realmente iban a llevar esto hasta el final y, cuando Pedro, Muka y Jacobo empezaron a preparar y discutir el plan, quedó claro que sí. Hasta ahora habían mantenido una postura muy cauta y defensiva. Sin embargo, ahora los representantes de la familia Garcés serían los agresores. No se preocupen. Si todo sale bien, los puros se quedarán sin fuerzas donde sostenerse, explicó Jacobo. Además, yo me convertiré en el gran lobo malo. No habrá a quien culpar dentro de la familia Garcés. Solo necesito que ustedes guarden el corazón y se aseguren de que Cero no vuelva a ponerle las manos encima. Jacobo se acercó a la puerta del elevador y estuvo listo para pulsar el botón. El primer destino sería el laboratorio. ¿Y qué piensas hacer tú?, preguntó Pedro. Después de este ataque, como dijiste, la gente te odiará. Creerán que los traicionaste. También significa que, si Lorenzo quiere ganarse la confianza de la gente, tampoco podrá darte asilo. Jacobo soltó un largo suspiro y presionó el botón. He vivido demasiado tiempo, de todos modos. Tal vez, después de esto, descanse. Todos entraron al elevador, como ya habían hecho antes, y con la huella de Jacobo tuvieron acceso directo al laboratorio. Era el único sitio que no habían visitado durante el recorrido. El ascensor descendió rápido, muy hondo hacia la proa de la nave. Tras un rato, se oyó un ding y salieron sin empuñar armas al inicio. La sala en la que se encontraban ahora era un laboratorio gigantesco, repleto de equipamiento de todo tipo.
Lo que también los sorprendió fueron los contenedores colosales que había instalados. Me recuerda al asentamiento vampírico, comentó Muka. Y con razón. Dentro de esas urnas de cristal que los puros tenían, estaban las bestias humanizadas híbridas que venían fabricando. Nunca detuvieron sus pruebas. Algunas parecían más bestia que humano. Otras se veían totalmente humanas, pero con ojos vacíos. A todos los han sedado, explicó Jacobo. Probablemente ni siquiera saben dónde están. Esto no quería mostrárselos, pero es el único camino para llegar al laboratorio principal. Mientras avanzaban, Muka calculó que cada contenedor parecía tener capacidad para 100 personas, y había 24 en total. Los puros estaban experimentando con muchísima gente, y ella imaginó que cada contenedor correspondía a un experimento distinto. ¡Agente 1! Un sujeto con bata de laboratorio saludó a Jacobo. Tomaba notas mientras inspeccionaba uno de los contenedores. ¿Qué hace aquí? El hombre se acercó al grupo y pronto notó con quiénes venía Jacobo. Agente 1, ¿por qué ha traído a los invitados a la instalación? Agente 4 indicó que bajo ninguna circunstancia debían... Los ojos del científico se blanquearon de pronto, como si se le hubieran ido hacia la nuca. Se desplomó en el suelo y un hilo de sangre le corrió por la nariz. ¿Está muerto?, preguntó Lucía. No entendía qué había pasado. El hombre hablaba con ellos, sin que nadie lo atacara, y al siguiente segundo yacía en el piso, sangrando. No podemos permitir que den la alarma, explicó Jacobo. Si quieren que su gente salga de aquí con vida, habrá que tomar medidas drásticas. Y créanme, esta gente de este laboratorio tampoco vale lo que valen las personas de bien. Como agente principal y segundo al mando, Jacobo tenía acceso a casi todo. Siguió al frente, poniendo su mano en los escáneres y abriendo puerta tras puerta, mientras el grupo atravesaba secciones distintas del laboratorio. Jacobo explicó que la verdadera acción comenzaría cuando pusieran sus manos en el corazón rojo. Destruirían el resto del laboratorio y, dado el número y el nivel del grupo, no les tomaría mucho tiempo. Sin embargo, hubo una puerta que Jacobo no pudo abrir. Por más que colocó la mano, el lector se negaba a aceptarla. Maldición, parece que Agente 4 nunca confió su investigación a nadie. El corazón rojo tiene que estar aquí, frunció el ceño Jacobo. Cambio de plan. Vamos a dividirnos y a cubrir las distintas alas del laboratorio. En cuanto vuele esta puerta, se activará la alarma en toda la nave. Si hay algo que debemos hacer sí o sí, es borrar del mapa este laboratorio. Siguiendo la instrucción, todos se dispersaron. El laboratorio era enorme y estaba segmentado por varias salas, pero con su fuerza y números debería ser posible. No obstante, hubo alguien que decidió quedarse con Jacobo. Muka. ¡Todos listos!, gritó Muka. 1, 2, 3. Jacobo concentró su chi y lanzó un puñetazo directo a la puerta. Esta estalló hacia afuera y la entrada reforzada quedó hecha añicos. Al mismo tiempo, rayos, aura vampírica, proyectiles de sangre y más habilidades volaron para reventar servidores, terminales y todo el equipo de la sala. Tal como dijo Jacobo, las alarmas se encendieron en el laboratorio y en toda la nave, alertando a todos los agentes y al ejército de que el laboratorio estaba bajo ataque. El espacio personal del Agente 4 era pequeño comparado con el resto, pero estaba equipado con tecnología de punta, suficiente para que una sola persona desarrollara su propia investigación. Por desgracia, no se veía nada como la última vez que Jacobo estuvo allí. Está vacío, se quedó helado Jacobo. Todo lo que había aquí antes, ya no está. No está la armadura vampírica ni el corazón rojo. Un pensamiento oscuro cruzó la mente de Jacobo. ¿Qué harían si el Agente 4 se había llevado todo con él para unirse a Zero? ¿Para qué necesitaban el corazón rojo? ¿Significaba eso que ya habían reunido suficiente energía para lo que fuera que estaban planeando? ¿Acaso Zero me dijo la verdad? ¿De verdad están en ese planeta cazando bestias de nivel demonio? Quería que yo me quedara para que no pudiera detenerlo. El ejército de los puros corría hacia el laboratorio desde todos los puntos. Los protocolos de defensa que habían practicado 1000 veces se ponían en marcha. La mayoría de los civiles permanecieron en sus casas o bajaron a los refugios preconstruidos dentro de la nave, áreas reforzadas para su seguridad. Afuera, al aire libre, el agente 17 coordinaba al ejército para vigilar posibles ataques externos. De pie sobre la cubierta, hacia el borde, notaron algo extraño en el cielo. ¿Eso es trueno? Pero si hoy está despejado. Todos miraron arriba, confundidos. Un segundo después, un enorme haz de luz blanca cayó desde el cielo. Era descomunal y ancho, mucho más grande que la propia nave, y impactó en el océano, levantando olas de cerca de 100 metros.
Las aguas rugieron como si el mar estuviera furioso, golpearon la nave y la voltearon de costado. Todos a bordo fueron empujados, sacudidos, lanzados sin control. La pequeña flota que protegía a la nave principal fue barrida por aquellas olas colosales. Incluso Pedro y los demás perdieron el equilibrio, deslizándose, sin entender qué sucedía. Jacobo saltó, aprovechando la fuerza de sus piernas, y cortó a través del metal de la nave. Llegó con facilidad a la cubierta superior, solo para ver el haz blanco golpeando el océano. ¿Qué está pasando?, se preguntó Jacobo. Capítulo 1840. Poder celestial. La raza mermerial habitaba múltiples planetas. Sin embargo, todos seguían a un solo líder. Muy pronto en cada mundo se regó la noticia. La guerra civil entre los llamados depredadores y la antigua familia real había terminado. Junto con eso, circularon historias sobre la aparición del dios mermerial conocido como Yongu, y sobre otro dios que lo hizo inclinarse. Nadie sabía cómo la princesa Wins había logrado poner a semejante deidad de su lado. Eso no impidió que los rumores corrieran. Algunos eran maliciosos, diciendo que Wins lo sedujo con su belleza. Otros aseguraban que se había pactado una deuda que la raza mermerial pagaría en el futuro. Y otros eran más mesurados. El nombre BB comenzó a expandirse, pues fue pronunciado por el propio Yongu, un dios que acude cuando hay problemas, para enderezar los males del mundo. ¿De verdad ese es su nombre, el dios B? No suena precisamente amenazante, ¿no? La princesa confía en él, y nosotros también deberíamos. Al final del día, ¿qué importa un nombre? Importa porque un nombre se difunde por todos lados. Si un dios tiene un nombre feroz, la gente lo respeta sin necesidad de pelear. Imagina que no supiéramos nada y alguien dijera, el dios B viene a atacarnos. Mucho se reiría. Aunque tienes razón, quizá es porque no lo conocemos aún. Los nombres temibles se forjan, no se regalan. Estoy seguro, el nombre BB se oirá por todo el universo en el futuro. La ciudad principal, alzada sus estructuras desde el fondo marino sobre un gran bloque de hielo, se mantenía flotando. Las estaciones hidro estaban en su mayor parte destruidas y su reparación tomaría tiempo. A la vez, la princesa Wins quería un lugar donde Diego pudiera visitar la ciudad cuando quisiera. Como él tenía miedo al agua, consideró que eso era lo mejor. La ciudad fue reconstruida con rapidez. Los Mermerials son un pueblo trabajador, y el ejército real que había sido capturado y tratado como esclavo, junto con objetos de la bóveda real, se emplearon para levantarla. En ese momento, Diego, Miko, Wince, Yani y Yongu estaban reunidos en la sala real, un despacho donde se solía escuchar a los consejeros y a otros. El Dalki había ido a quedarse con Nog a petición de Diego. Diego dijo que quizá necesitaría su ayuda. Al principio Dogut no parecía dispuesto, pero aceptó con la condición de verlo antes de que partiera, para hablar un poco más. Dogut, al enterarse de que Diego era una especie de dios, lo consideró interesante. En la sala real, Yani estaba de pie tras Yongu, en silencio. Apenas había hablado desde su derrota ante la princesa y el fracaso de su plan. Parecía como si no tuviera permiso de hablar salvo que se lo pidieran. La ciudad ha sido reconstruida y recuperada gracias a tu ayuda, Diego, y por supuesto también a la tuya, Yongu. Ayudaste a nuestra gente en tiempos duros, explicó Wins. Cuando miraba a Yani, no podía sostenerle la vista más de 3 segundos. Aún tenía la imagen de uno de los depredadores asesinando a su hermana. Sinceramente quería ejecutarlo allí mismo, pero sabía que era mejor mantenerlo con vida, sobre todo ahora que Yongu trabajaba con ellos. Los he llamado porque, Diego, sé que pronto te irás. Yongu me dijo que los preparativos para enviarte de regreso a la Tierra han sido completados y, como prometí, quiero entregarte un objeto de nuestra bóveda real, dijo Wins. Diego y Miko se miraron. Ya lo habían conversado y sabían que lo que pedirían sería difícil. Diego alzó la mano y habló. No hace falta que traigan cosas, solo tengo 2 peticiones, y quiero dejar claro que pueden negarse a ambas, no acepten solo porque yo lo pido. De todos los objetos queremos el tridente. Entendemos que perteneció a tu padre, pero estaba en la bóveda real. Esperamos que sea aceptable. Wins guardó silencio unos segundos y sin decir nada salió de la sala, dejando un instante incómodo. Volvió al poco, con la lanza en la mano. Caminó hacia el grupo, pero no se la entregó a Diego, sino a Miko. Acepto su petición, no solo porque te estoy agradecida, sino porque siento que estará mejor en tus manos que en las mías, sonrió Wins. Miko tomó el tridente y lo guardó en su espacio portal, aunque claro, se sintió incómodo. Antes de llegar, él y Diego habían planeado qué decir. Miko le confesó a Diego que quería de vuelta el tridente. Era una de sus armas favoritas, y Wins no sabía usar ni la mitad de sus funciones ni sacar su verdadero poder. Diego ideó un plan.
La pregunta era si Miko tendría que decirle a la princesa la verdad, que él fue quien mató a su padre. No lo digas, fue la respuesta de Diego. En su mente, ya vengó a su padre, venció a quien lo mató. De algún modo, la vida de Yanni está en sus manos. Decírselo solo la desgarraría. Deja que disfrute este momento. Difícil decir si Miko estaba o no de acuerdo. Sobre todo, porque cargaba ese peso, como tantos otros, desde hacía años de viaje. Al final aceptó la propuesta de Diego para no ser egoísta. La sonrisa de Wince era demasiado dulce. ¿Y cuál es la segunda petición?, preguntó Wince. Diego se puso de pie. Por un instante, Yongu se tensó. Su mano tembló, lo mismo que los tentáculos que le cubrían el rostro. Quiero mantener el contacto y seguir siendo parte de todo esto. Algún día podría necesitar su ayuda, quizá algo tan simple como rastrear a alguien. A cambio te entregaré parte de mi poder, dijo Diego mirando su mano. ¿Tu poder? El poder del dios B. Los ojos de Wince brillaron de emoción. Por favor, no me llames B, replicó Diego. No puedes, bebé. Yongu se puso en pie, pero de inmediato se sentó y bajó la cabeza. Quiero decir, desaconsejaría que hicieras eso, bebé. Supongo que deseas convertirla en una seguidora dedicada. Eso significaría tener a alguien fuera de tu territorio. No soy el único dios que gobierna esta galaxia o sistema. Algunos podrían pensar que intentas expandir tu influencia creando seguidores dedicados por todos lados. Diego lo miró. Yongu se encogió otra vez, incapaz de sostenerle la mirada. Supongo que eres el dios más fuerte de esta galaxia, ¿cierto? Preguntó Diego. Yongu asintió. Entonces no habrá problema. Los celestiales pueden pensar lo que quieran. Yo ya alteré el equilibrio aquí. Lo mínimo es asumir la responsabilidad y ayudar a proteger este lugar. Por supuesto, Yongu. Tú serás la primera línea de defensa, ¿verdad? Por supuesto, respondió Yongu, deseando que ese día nunca llegara. Entonces, ¿qué dices?, concluyó Diego. De inmediato, la princesa hincó una rodilla en el suelo. Acepto ser tu seguidora dedicada. Nervioso y decidido a callar, Yongu se sintió en una posición delicada. Intentaría mantener esto en secreto tanto como pudiera, pero si otros se enteraban, el celestial conocido como BB volvería a provocar un alboroto. Uno que involucraría a los antiguos, sí o sí. Capítulo 1841. Reunirse con los demás. Así como Diego lo había hecho en los planetas Ambra, quería repetirlo aquí con la raza mermerial. Aunque no creía que fuera su lugar involucrarse en los asuntos de otros, al final del día ya había intervenido. Este juego de dioses resultaba mucho más complejo de lo que pensó al inicio y, aunque aún no tenía un plan definido para proteger la Tierra de amenazas futuras, esto era un comienzo dentro de su plan mayor. Extendiendo la mano, tocó la cabeza de Wince, que seguía inclinada. Los Ambra pudieron aceptar más puntos celestiales de lo que esperaba. Tal vez aquí sea igual. Estas razas son naturalmente más fuertes que los humanos. Los Ambra tenían cuerpos extraordinarios, y los Mermerials poseen un gran poder para controlar el agua. La energía comenzó a transferirse a Wince. Un cosquilleo le recorrió todo el cuerpo. Era incomparable con cualquier sensación anterior. Sus células vibraban de emoción. El rubor le subió al rostro cuando el placer la envolvió. Finalmente, Diego retiró la mano. El proceso había terminado. Entonces apareció una marca en la parte alta del muslo externo de Wince. Era visible, pues llevaba un vestido azul brillante con una abertura que dejaba ver la pierna. Tal como pensé, estas razas pueden aceptar muchos más puntos celestiales, meditó Diego. Aunque Diego notó que Wince aún podía recibir algunos puntos más, prefirió dejarlo en un número redondo. Tras crear a varios seguidores dedicados, había aprendido a medir los límites de cada persona. Era como llenar una botella. Sabía cuándo estaba por rebosar y se detenía justo antes. El poder que tienes ahora es similar al que Yongu otorgó a los depredadores, explicó Diego. Puede que lo tuyo sea distinto, porque yo no soy igual que él. No sé qué habilidades tendrás, pero será mejor que las uses con prudencia. De hecho, diría que solo las uses cuando sea realmente necesario. Wince sonrió. Quería probar sus nuevas fuerzas, pero no lo haría frente a Diego. Sabía que él estaba ocupado y con prisa por marcharse. Al final, eso era lo único que había pedido durante todo el viaje. Le alegraba que por fin pudiera volver a casa. «Toma esto», dijo Wince, entregándole lo que parecía una concha. No se veía especial ni era un arma bestia. Es una concha de comunicación. Y yo tengo otra. Estés donde estés, podremos hablar. El objeto era útil, aunque a Diego le intrigó cómo era posible. Lorenzo no había logrado crear algo así con tecnología. ¿Sería magia? Estaba claro que los Mermerials, aparte de controlar el agua, no tenían otras habilidades.
El universo era inmenso y lleno de poderes insospechados. ¿Te irás ya?, preguntó Wince. Aún no. Me falta una cosa por hacer. ¿Te importaría acompañarme?, pidió Diego. Era una solicitud extraña, pero a estas alturas Wince trataba a Diego como a su dios, alguien a quien seguir y obedecer para que su raza siguiera prosperando. Diego dijo que era un asunto privado. Viajaron en una cápsula mermerial que surcaba la superficie del mar. Fueron todos, pero al llegar a la playa, él pidió que el grupo se quedara, y solo ellos dos caminaron hacia la ciudad. ¿Qué? ¿Qué querrá Diego? ¿Por qué caminar a solas conmigo por la playa? No puede ser. ¿Estará planeando? El rostro de Wince se encendió de rojo al imaginar lo que Diego podría hacer. Hemos llegado, anunció él. Con las manos cubriéndose la cara, negando con la cabeza de pura vergüenza, Wince no se fijó en dónde estaban. Cuando alzó la vista, se quedó con la boca abierta. Pero, ¿cómo? Los ojos se le llenaron de lágrimas al instante. Las piernas le temblaban, y la vista se le nubló. De pronto corrió por la arena y, con todas sus fuerzas, saltó, abrazando y derribando a la otra persona. «Esto es real. Estás viva. Estás viva». «¿Cómo?», preguntó Wince, ya encima de su hermana Cyril. «Lo siento mucho», logró responder Cyril limpiándose las lágrimas. «Lo siento. Me involucré con los depredadores. Fue mi decisión. Pero quiero que sepas que jamás te traicionaría. Nunca se habría hecho nada para dañar a la familia real, y menos a ti, hermana». A Cyril le costaba hablar. Sollozaba entre palabras, pero cada frase era verdad. Se fundieron en un abrazo enorme. Wince no habría importado si su hermana estuviera bajo el control de esos extraños depredadores. «Me alegra que estén juntas de nuevo», dijo Diego acercándose. A su lado estaban Dogut y Nog. Diego les había pedido que cuidaran de Cyril por ahora. «Tu hermana tiene mucho que contarte, y te pido disculpas de antemano, pero fue la única manera de salvarla», explicó Diego. «Las dejaré solas». Se retiró con Dogut y Nog, dejando a Cyril y Wince para que charlaran y despidieran. Como Diego había convertido a Cyril en una nueva subespecie, no podía arriesgarse a dejarla allí. Cyril lo entendió. Su deseo era explicarlo todo a su hermana, despedirse, y a partir de ahora viajar con Diego. No permitiría que se repitieran los errores de la Tierra, aunque tuviera que separar a una familia. «Quería agradecerte lo de allá atrás», comentó Diego al enorme Dalki. «Sé que no sabes mucho, pero nuestras razas libraron una gran guerra. Aún así, yo tuve un amigo Dalki. Me recuerdas a él. Me gustaría hacerte 1000 preguntas. Si hay más como tú, ¿cómo obtuvieron sus poderes? Pero sé que no podrás responder. Lo que sí quería decirte es que ojalá no terminemos luchando en el futuro, como en el pasado». Dogut sonrió y se dio la vuelta. «Créeme, no quiero pelear con alguien como tú. Tras ver cuánta fuerza tienes, sería una batalla muy dura para nosotros», respondió. No había mucho más que decir. Tras un largo rato, Wince volvió. Había conversado con su hermana por casi una hora. Se acercó a Diego, le tomó la mano y repitió. «Gracias. Quería decirte gracias. Por ti, tuve otra oportunidad de ver a mi hermana y agradecérselo». Llegó, por fin, el momento de partir. Todos se reunieron en la playa. Estaban listos, y Yongu también. «Bien», dijo Yongu. «Primero deben entrar en mi espacio, y después los transportaré a la Tierra. Mis habilidades de transporte son pobres, y, por alguna razón, siempre termino en el mar. Me temo que no hay otra opción». «¡Espera! ¡El mar!», saltó Diego. Pero antes de que pudiera decir algo más, Yongu activó su espacio blanco y llegó la hora de transportarlos a casa. Capítulo 1842. ¿Diego está vivo? Desde el exterior, una luz blanca intensa apareció con forma de gran esfera y siguió expandiéndose hasta envolver por completo a Diego, Miko y Cyril. En cuanto los alcanzó, los tres desaparecieron de golpe, como si nunca hubieran estado allí. Al mismo tiempo, parecía que Yongu y Yani también se le habían desvanecido. Habían acordado no volver a ese planeta, salvo que regresaran como aliados. «Buena suerte, Naga hermana. Solo puedo imaginar la cantidad de historias que tendrás que contarme cuando vuelvas», dijo Wince, con una gran sonrisa mirando al cielo. «¿Y ustedes dos qué harán ahora?», preguntó Wince, girándose. «Son libres de quedarse aquí todo el tiempo que quieran. También han sido clave para ayudarnos a recuperar nuestro planeta». «¿De verdad lo crees?», respondió Dogut. «Piensa en lo que hicieron. Los dos, en cualquier momento, daba la impresión de que ese tal Miko podía derrotar a los depredadores más fuertes del planeta. Además, te devolvió el tridente del antiguo rey, con el que venciste a Yani, pero él mismo podría haberlo usado. Su fuerza está muy por encima de lo que mostraron», añadió, «y creo que la reacción de tu dios lo dejó claro». Era cierto y, cuanto más pensaba en ello, más coincidía Wince.
Si Diego no le tuviera miedo al agua, o si Vince no hubiera insistido en ir a la bóveda, podrían haber resuelto todo mucho antes. Fuera como fuera, aquello les había permitido crecer. A ellos, al planeta y a la propia Vince. Con el poder que Diego le había otorgado, ahora podía enfrentar las amenazas externas que tanto atemorizaban a Yanni. Eso no cambia que ustedes dos eligieron ayudar sin necesidad, declaró Vince. Yo solo era una pasajera en el Marpo Cruz. Dijeron que lo hicieron por venganza, pero el motivo no importa. Tú y cualquiera de tu crucero pueden quedarse aquí cuando quieran. Fue una buena oferta, y Dogut no añadió nada más. Pronto él y Nog se prepararon para partir en una nave rumbo al espacio. Una vez fuera del planeta, contemplando aquella esfera cubierta de agua, Dogut no pudo evitar pensar. Será mejor que los demás nunca sepan que este lugar existe. Contactaron con el Marpo Cruz, asumiendo que las reparaciones ya habrían terminado. ¿Qué harían después? Difícil decirlo. Si podían, les gustaría volver al barco y seguir haciendo lo de siempre, viajar por el universo y detener peleas a bordo de vez en cuando. Entonces recibieron un mensaje sorprendente. La sede los quiere aquí lo antes posible, dijo la voz al otro lado. Han llegado varios reportes de otros pasajeros y del personal, pero quieren hablar directamente con ustedes dos, ya que se dice que salieron con algunos pasajeros. Nog estuvo a punto de quejarse. ¿Por qué tanta importancia? No se habían ido con los atacantes del barco. Pero Dogzu fue quien respondió al final. Estaremos allí lo antes posible. El viaje por el inmenso universo tomó su tiempo y, tras una semana, encontraron un crucero cercano. Entraron y se teletransportaron a la sede de Marpo. La sede estaba en un planeta desértico, sin signos de vida, ni siquiera de bestias. Era enorme, del tamaño de Júpiter en el sistema solar. Por eso era rico en minerales útiles para construir, con relativa facilidad, los gigantescos cruceros que viajaban de planeta en planeta. Aquella galaxia había abandonado el planeta por la falta de vida, y por la razón misma de esa falta. No había agua ni plantas. Terraformarlo requeriría una tarea larga y ardua. Aún así, el propietario del Marpo Cruz parecía haber salido de la nada y logrado algo así. Difícil, pero no imposible, usando recursos de razas y planetas cercanos. Por eso chocó tanto a otras civilizaciones. Alguien lo había conseguido, como si hubieran insuflado vida al planeta en una noche. Ahora era el hogar de una de las empresas más conocidas del universo. Al salir del teletransportador, Dogut y Nog aparecieron en una estación no abierta al público, sino usada por ingenieros. El espacio era gigantesco. No podían ni ver el otro extremo. A su alrededor, técnicos trabajaban en uno de los grandes cruceros. Algunos se parecían a Nog y otros no, pero todos tenían algo en común: una figura humanoide. ¿Por qué no configuraron el teletransportador para llevarnos directo a la base principal?, resopló Nog, cansado de tanto camino. Porque es un riesgo, y lo sabes, replicó Dogut mientras avanzaban buscando una salida. Si los enemigos entran de golpe, pueden matar a los miembros del consejo en el acto. Siguieron observando y vieron un gran panel metálico de casi 30 metros transportado por una sola figura. Persona no era la palabra correcta. Era tan grande como Dogut, y tenía cola como él. También era un Dalki. Al pasar, se distinguían 3 picos sobresaliendo de la espalda del Dalki. No era el único. Había algunos más, distribuidos por ahí, haciendo trabajo manual y construyendo naves enormes para la línea de cruceros. No era una escena nueva para ellos, así que no les incomodó. Tras hallar una salida, tomaron un túnel que los arrastró en una especie de shuttle transparente. Los sacó al exterior, donde vieron la superficie del planeta, ahora prácticamente una jungla, un contraste brutal con su estado original. Todas las zonas habitables eran grandes instalaciones cerradas, como la que acababan de dejar. Era para no interferir con los proyectos que seguían en marcha por todo el planeta, aunque no tenían más detalles al respecto. Eventualmente, el shuttle giró en seco rumbo a un edificio de material negro duro, totalmente encapsulado, la sede donde vivían los miembros del consejo. La parte más alta tenía forma de semicírculo, con un gran ventanal para observar el entramado de edificios. Hacia allí se dirigían. Nog estaba nerviosísimo. Dogut, no tanto, ya había estado allí. Dentro Nog vio otros Dalki por todas partes. Un elevador los llevó al piso superior y les permitieron entrar a la gran sala. Al salir notaron varias cosas. Al fondo, junto al ventanal, un escritorio grande y una silla de espaldas. Se veía un par de piernas tocando el suelo. Alguien estaba sentado. A la vez, a los lados del escritorio, 2 Dalki enormes permanecían de pie. Los llamé tras recibir un reporte interesante, pero parece que ustedes estaban fuera, dijo una voz masculina desde detrás de la silla. ¿Se divirtieron? Envié el informe, señor, respondió Dogut. Siempre ha permitido cierto margen de libertad a los capitanes y, dado que hubo quienes se atrevieron a atacar el crucero, pensé que debía darles una lección. Muy bien,
contestó el hombre, imperturbable. Espero que eso signifique que el planeta quedó arrasado y no volveremos a tener ese problema. Sin embargo, escuché otra cosa que quiero que me confirmen. ¿Es cierto que había 2 humanos a bordo del crucero? Como saben, tengo un gran interés en ese tema, continuó. Si pueden decirme cualquier cosa sobre ellos, será de ayuda. Y recuerden que puedo saber si mienten. Uno de los Dalki dio un paso al frente. En sus ojos hubo un leve cambio. Viendo aquello, Dogut contó todo sobre los humanos que habían visto. Ya veo, dijo el hombre tras una pausa. ¿Y el nombre del humano de cabello negro? ¿Lo recuerdas? Creo que... se llamaba Diego, respondió Dogut. ¿Mm? Diego. Hace mucho que no oigo ese nombre. Pero... ¿no estaba muerto? Capítulo 1843. Batalla en Rein. En medio del océano terrestre, un haz blanco gigantesco cayó de pronto sobre el mar. Provocó olas colosales que se empujaron por cientos y cientos de millas. A la distancia, parecía como si alguien hubiese arrojado una piedra titánica a un estanque y los anillos se expandieran sin parar. Con el tiempo, la luz empezó a disiparse. El poder que emitía se desvaneció y ahora cayendo desde el cielo, Diego vio el mar frente a ellos. Diego movía las manos a toda prisa al ver cómo el azul oscuro del océano se acercaba cada vez más. Ese maldito Dios ni siquiera me dio tiempo de prepararme. Si lo vuelvo a ver, lo voy a ahogar en esta agua, gruñó Diego. ¿Ahogarlo? Respondió Mico, dejándose caer con toda calma. No creo que se pueda ahogar a un Dios que es pez. Espera, ¿los peces se ahogan? Estoy casi seguro de que no. En medio de su divague, Mico invocó su arma de alma y seleccionó un par de habilidades útiles para la situación. Se detuvo a mitad del aire y de inmediato voló para tapar a Cyril. Gracias, dijo Cyril. Pero habría estado bien si caía al agua. Nuestros cuerpos se transforman automáticamente cuando se mojan. ¿Entonces quieres que te suelte? Preguntó Mico. Cyril negó con la cabeza al instante. Solo por el olor del agua podía notar que no era su planeta. Estaba en un lugar completamente distinto. Entrar al mar le resultaba, por ahora, invasivo. En pánico, Diego siguió cayendo. Al ver que Mico volaba, decidió activar su equipo de rango demonio. Consiguió frenarse a pocos centímetros de la superficie. ¡Demonios! Me acabo de avergonzar un poco. Si lo hubiera pensado, habría activado las alas desde el principio. Algún día voy a tener que superar este miedo al agua. No se veía tierra por ninguna parte. Por eso Mico descendió despacio y creó una plataforma de hielo para que pudieran posar los pies. Un cuadrado del tamaño de una casa promedio. Miraron alrededor. Ninguno sabía dónde estaban. A simple vista, el mar no decía nada, pero Diego tenía otro recurso que llevaba tiempo queriendo usar. Cerró los ojos y trató de sentir energías. Antes, solo podía detectar presencias si estaban cerca, y a veces había cosas que interferían. Ahora, además, podía apoyarse en la energía celestial de sus seguidores dedicados. Buscó su propia energía distribuida por el planeta y la encontró. ¡Allá! ¡Por ese rumbo!, dijo Diego, elevándose y tomando velocidad. Mico lo siguió al instante, y los tres partieron hacia un rumbo desconocido. ¿Qué encontraste?, gritó Mico. Pedro, no está tan lejos, respondió Diego. Tras la desaparición del haz blanco, todos empezaron a ponerse en pie, algunos más rápido que otros, y Jacobo decidió aprovechar la confusión. Para los hombres que acababan de entrar al laboratorio, Jacobo tenía un truco. Golpeó el suelo con el pie, y senderos de energía se extendieron por el piso, cubriéndolo por completo. Mientras los recién llegados se incorporaban, una fuerza extraña subió desde debajo, invadiendo sus cuerpos. La sangre empezó a brotarles por boca, oídos y ojos. Casi todos colapsaron en ese instante. No solo cayeron, unos 50 quedaron muertos. ¿Qué fue eso? ¿Fue algún tipo de chi?, preguntó Lucía. ¿Hablas del rayo de afuera o de lo que Jacobo acaba de hacer?, replicó Jessica. En realidad, Lucía quería saber ambas cosas. Había entrenado su chi como muchos en la facción Cats. Como casi todos lo usaban, se volvió normal combinarlo con las habilidades para potenciarlas. Pero esto era otra liga. Si tuviera que adivinar, parecía el tercer estadio de chi, extendido amplio por el suelo, algo parecido al control de chi, dando instrucciones a la energía. Hicimos un buen trabajo destruyendo el laboratorio, pero aún hay muchos sitios que debemos apagar. ¡Vamos a la base militar!, ordenó Jacobo. Allí hay un laboratorio de desarrollo de armas. El grupo asintió y siguió a Jacobo de cerca. Sin embargo, apenas cruzaron una serie de puertas de acero rumbo a los elevadores, se toparon con un problema de frente. «¡Se ven aterradores!», señaló Minnie. Las 20 jaulas grandes que contenían bestias humanoides experimentales estaban rotas. La mayoría tenía una mirada vacía,
casi zombie, pero al ver entrar al grupo, muchos giraron la cabeza a la vez. «Estos tipos me dan escalofríos», dijo Mitchell, activando las botas de rango demonio que había obtenido en la lucha contra los encadenados. Se encendieron en azul. Estaba listo para moverse en cualquier instante. El grupo humanoide más cercano empezó a mutar. Sus brazos crecieron de forma grotesca, casi el doble de largo y grueso que sus cuerpos, hasta alzarlos del suelo y dejarlos apoyados en esas extremidades gigantes. Al mismo tiempo, otro grupo se transformó en criaturas aladas, rostros horrendos con múltiples ojos y 4 pares de alas. Una de ellas berreó, lanzando una bomba sónica al grupo, pero Jacobo se plantó en medio. La explosión le impactó, pero su cuerpo no mostró daño alguno. Con un barrido del brazo, 5 cortes surcaron el aire y rebanaron a los alados en pedazos que cayeron hechos trizas. Las criaturas de brazos gigantes comenzaron a moverse, saltando con la fuerza de sus miembros y alzándolos para aplastar a sus enemigos. Un rifle de sangre estalló desde atrás, impactó a una de ellas y se llevó media anatomía de un disparo. Pedro saltó alto y noqueó a otra de un puñetazo, enviándola a través de la estructura y abriendo un boquete enorme. Los demás se sumaron con rayos, descargas y aura de sangre para contener a las criaturas por todos lados. «¡No ataquen con todo!», gritó Jacobo mirando a Pedro. «Si quisiera, podría destrozar toda la nave. Pero recuerden que aquí hay gente que no está involucrada. Solo viven a bordo». Pedro ya había abierto un par de huecos en el casco durante el combate. Contenerse no era exactamente su especialidad, pero haría el esfuerzo. Al caer de pie, una bestia equina se estrelló contra él y lo arrastró por el suelo. Estas bestias humanas tienen niveles muy distintos de fuerza. Veo por qué los puros serían una pesadilla para otros. Pero yo no soy como los otros, pensó Pedro. Apretó los astas de la criatura que venían hacia él y le asestó un golpe medido en la cabeza, lo justo para matarla al instante. Ojalá tuviera consigo el cuerpo de Laxmus, pero no lo había traído por miedo a llamar demasiada atención en un sitio así. Había cerca de 200 bestias a bordo, con fuerzas y debilidades variadas. El grupo las contenía con dificultad, excepto Jacobo, que siguió cortando todo de un manotazo y haciendo trizas a cuantos se le cruzaran. Tras un rato, habían reducido los números a la mitad, pero se quedaron demasiado tiempo en el laboratorio, y llegaron refuerzos, miembros de los puros con armas especiales de chi. Y, rodando por el pasillo, apareció algo más, un arma de chi enorme, tan pesada que debían cargarla 2 personas. «¡Cañón de chi, cuidado!», advirtió Jacobo, cuando la boca del cañón empezó a iluminarse. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por